El huevo. El joven Santaro se cansó de estudiar y salió al jardín de la parte trasera de la casa. El cielo estaba plagado de nubes dispersas y un suave sol dejaba caer cierto calorcillo. El barrio del extrarradio, donde se alineaban las casas bañadas por aquel sol, se encontraba sumido en un silencio tal que se diría deshabitado, y hasta los mirasoles, que florecían con profusión en el lindero, entre la casa de Santaro y la contigua, se limitaban a reflejar en varias direcciones aquella suave luz que caía sobre ellos, sin que se moviera un solo pétalo. A la sombra de aquellas flores, sobre la húmeda y negruzca tierra, se destacaba un huevo blanco y redondo, más o menos del tamaño de la cabeza de un bebé. ¿Eh? ¿Qué será eso? Santaro se acercó poco a poco con un sentimiento de extrañeza y vio que se trataba de un voluminoso huevo con una cáscara intensamente blanca que relucía como si fuera de mármol. Junto a él había unas palabras escritas en la tierra con un palo de bambú o similar, todo ello rodeado por un anillo circular. Para Santaro, de Tsuyuko. Con un sobresalto, Santaro se apresuró a borrar aquellas letras pateándolas con sus sandalias de madera. Luego, alzando la vista más allá de los macizos de mirasoles, dirigió la mirada hacia el segundo piso de la casa de enfrente, separada por un par de parcelas sin edificar. Tanto las ventanas de aquel segundo piso como las del primero tenían cerradas las contraventanas y en ellas había pegados en diagonal unos carteles recientes con las palabras «Se alquila». Por lo visto, la familia de Tsuyuko se había mudado a algún lugar desconocido durante la pasada noche, mientras Santaro estaba durmiendo. Tsuyuko y Santaro se cruzaron la mirada por primera vez a comienzos de ese año. Sucedió pocos días después de que la familia de Tsuyuko se instalara en aquella casa. En dicha ocasión, Tsuyuko acababa de abrir despreocupadamente el panel corredero de la ventana donde ahora estaba el letrero de Se alquila, y, desde la barandilla, bajó la vista hacia el jardín de la casa de Santaro. Por su parte, él se encontraba estudiando en el primer piso, con los paneles correderos abiertos de par en par, y en ese momento, al levantar los ojos, sus miradas se cruzaron unas décimas de segundo, acusando cierta vacilación. Tsuyuko, con actitud reposada, apartó la vista y, mientras volvía a correr el panel, se ocultó en el interior. Santaro, que siguió sus movimientos con atención, se levantó lentamente y cerró a su vez los de su habitación. Desde entonces, y durante los varios meses que transcurrieron hasta ese día, Tsuyuko y Santaro continuaron viéndose las caras casi a diario, sabiendo perfectamente que estaban enamorados el uno del otro y sintiendo a un mismo tiempo que el otro fingía indiferencia. Si por un descuido se cruzaban la mirada, la apartaban enseguida azorados y, como si huyeran, reculaban hacia el interior de la casa. Uno y otro imitaban la actitud del contrario cada vez que se veían. De esta manera, sin que finalmente conocieran ocasión de sonreírse ni una sola vez, había llegado el día en que tenían que separarse. ¿Por qué se habrían comportado de una forma tan estúpida? ¿Por qué mantuvieron aquella actitud tan comedida y, a la vez, tan forzada? ¿Por qué recelaban hasta ese punto del sentimiento de amor del otro? El joven Santaro conocía bien el motivo. A decir verdad, después de ver a Tsuyuko por primera vez, esa misma noche el alma de Santaro se escurrió fuera del Santaro de carne y hueso profundamente dormido. Y justo en el lugar de negruzca tierra donde él estaba de pie en ese instante, se encontró a escondidas con Tsuyuko que la guardaba impaciente. Desde entonces y noche tras noche, el alma de Santaro se encontraba con Tsuyuko, intercambiando y compartiendo susurros, sollozos y suaves risas. En realidad, al principio Santaro pensó que se trataba de fantasías exclusivamente suyas y se avergonzaba de ello. Solo con ver la figura vuelta de espaldas de Tsuyuko o una posición de su kimono, ya le invadía una sensación de culpa, de vergüenza, de miedo irracional, y sin poder evitarlo, se le tensaban todos los músculos de la cara. Sin embargo, con el tiempo fue comprendiendo que, como cabía esperar, Tsuyuko también miraba hacia él, albergando idéntico sentimiento. La indescriptible expresión, tan fría como tensa, que mostraban Tsuyuko cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Santaro, reflejaba con todos sus matices el secreto que anidaba en el fondo del corazón de la chica. Las visiones de Santaro en ningún modo eran un efecto exclusivo de su atormentado estado de ánimo. Sin lugar a dudas, el alma de ambos, imitando tal cual la forma del cuerpo físico,
se escapaba de la carne todas las noches para celebrar una agradable cita de enamorados en este lugar. Poco a poco Santaro cobró clara conciencia de esta realidad y, al mismo tiempo, vio con total transparencia que el hecho de que no se amaran en el mundo real, conformándose con que sus almas celebrasen encuentros secretos, en modo alguno se debía a que tuvieran miedo del amor, sino a que temían el fruto natural, que por necesidad acabarían haciendo del acto físico del amor. Así, según pasaba el tiempo, la expresión que adoptaban por el día cuando cruzaban las miradas cobraba cada vez mayor frialdad. Por el contrario, el corazón de ambos a duras penas podía contener la impaciencia esperando que llegara la noche, ilusionado ante el encuentro amoroso que se desarrollaría en ese oscuro trozo de tierra junto al lindero de la parcela. Finalmente, terminado el verano y aunque nadie había plantado sus semillas, en aquella franja de terreno crecieron con profusión los mirasoles. Más adelante, ya entrado el otoño, florecieron de un modo deslumbrante y un día, poco después, aconteció este suceso. Embargado por un extraño sentimiento de éxtasis, el joven Santaro se agachó y recogió con extrema delicadeza aquel gran huevo. Mirándolo con detenimiento descubrió que, bajo la cáscara semitransparente, el interior del huevo se hallaba ocupado por un líquido de aspecto ligeramente viscoso y un peso similar al del agua, que presentaba una coloración entre azulada y amarillenta. La mitad del huevo en la que daba el sol estaba caliente. A partir de entonces, Santaro se acostaba todas las noches abrazando aquel huevo. Cuando la fría cáscara adquiría la misma temperatura que su piel, a Santaro le parecía que en el interior del huevo se oía la tenue respiración de alguien que dormía apaciblemente. Por si fuera poco, la prueba de que aquello no eran imaginaciones suyas era que, cuando Santaro probaba a sacudir levemente el huevo, el sonido de la respiración se paraba de golpe. Y al mismo tiempo, el huevo despedía un suave olor dulzón que recordaba al de la leche materna o al del almidón resultante de lavar el arroz. Santaro se encariñó del huevo. A diario esperaba con impaciencia la caída de la noche y, con el tiempo, no conoció mayor placer que acostarse abrazando delicadamente aquel huevo con cuidado de que no se quebrara. Y, cuando amanecía, guardaba a toda prisa los futones en el armario empotrado e introducía con suavidad el huevo entre los pliegues del futón, con el que él se tapaba, que todavía conservaba parte de su calor corporal. Su mente divagaba pensando lo feliz y cómodo que sería si pudiera permanecer para siempre viviendo así, soltero y abrazando aquel adorable huevo. Según pasaba el tiempo, el huevo acusaba una transformación cada vez más palpable. La cáscara fue amarillando, luego tomó un tono rosado y, más adelante, parduzco. Del color pardo pasó al gris. Además, aquel sonido procedente del interior que recordaba la respiración de un durmiente iba incrementando su volumen según avanzaba la noche y, al final, terminaba pareciendo más bien una serie de gruñidos encadenados. Santaro comenzó a asustarse y pensó: seguro que está creciendo un embrión en su interior, y también es seguro que sufre porque no puede romper el cascarón y salir. Aún creyéndolo así, pensaba que con el tiempo la criatura sería capaz de romper el cascarón por sí misma, por lo que contenía su impaciencia abrazando al huevo, preocupado por lo terrible que resultaría romper el cascarón antes de tiempo. Según avanzaba el otoño, el huevo iba cambiando su coloración grisácea a un tono amoratado. Aquel color producía una impresión tétrica, pues recordaba la pigmentación de la piel de un muerto. Finalmente, su superficie quedó moteada por una serie de manchitas color rojo claro. Los gruñidos que brotaban del interior del huevo eran cada vez más fuertes e incluso daba la sensación de que los profería una poderosa bestia enfurecida que aullase. De hecho, de vez en cuando se oía en el interior del cascarón algo similar a un rechinar de dientes. En momentos como ese, a Santaro le entraban escalofríos. A veces no conseguía pegar ojo en toda la noche mientras se preocupaba pensando que la situación se había vuelto insoportable. Entonces, cierta noche, cuando Santaro dormía a esporádicas cabezadas con el rugiente huevo metido entre los futones, de pronto se escuchó una voz cascada de procedencia desconocida. «Padre, padre, padre, padre». Era como la voz de un hombrecillo que se retorcía de sufrimiento frenéticamente. Santaro despertó de manera instantánea. El huevo reposaba sobre la boca del estómago de Santaro y estaba tan caliente como un enfermo grave de fiebre.
La cálida fetidez que despedía había impregnado los futones y olía una mezcla de orina y pescado podrido. Sántaro se incorporó apresuradamente, cogió el huevo entre las manos y, tras salir de la cama, se dirigió a la carrera hacia el ventanal corredero, con intención de devolver el huevo al lugar donde lo encontró. Descorrió también la contraventana, tanteó a ciegas con los pies a fin de buscar las sandalias de madera que utilizaba para salir al jardín. Pero, con las prisas, no se las calzó bien y estuvo a punto de caerse de bruces. En ese momento, se le resbaló el huevo de entre las manos, yendo a impactar contra la gran piedra lisa del jardín donde uno dejaba el calzado al entrar. Al instante se oyó el inconfundible sonido de un huevo al quebrarse y, acto seguido, un acre vapor cálido con olor a orina flotó en torno del rostro de Sántaro. Se apartó tambaleándose y reculó hacia el interior de la habitación. Sin echar ni una mirada al exterior, cerró el ventanal corredero de golpe. Mientras sentía cómo se le iba secando el sudor frío que le había corrido por todo el cuerpo, se metió entre los futones, temblando como un flan. Tras calmarse y conseguir echar una cabezada, volvió a despertarse de golpe. Pensó que debía limpiar todo cuanto antes. Atemorizado, probó a descorrer poco a poco las contraventanas una vez más y se encontró con que ya había amanecido y afuera lucía un sol espléndido, más propio de un día de primavera. En un rincón del jardín trasero todavía podían distinguirse algunas florecillas blancas de mirasoles, asomando entre las oscuras ramitas. En cuanto a la piedra plana para descalzarse, no mostraba huella alguna de lo sucedido. Estaba tan limpia que cabía pensar que lo más probable era que durante la noche hubiese venido algún perro o gato del vecindario y lo hubiese lamido. Sántaro suspiró con gran alivio. Entonces, con cara de que no había pasado nada, salió a dar su paseo habitual antes del desayuno. Por lo visto, un vecino nuevo se había mudado a la casa que daba a la parte trasera, porque ya habían arrancado, sin dejar rastro, los letreros de ese alquil.